El tema de hoy es mis generaciones y yo. Y cuando hablemos de generaciones, y yo sé que usted escuchó aquí allí o hablando de las generaciones. El domingo pasado el Señor nos bendijo con una de las nuevas generaciones predicando la palabra del Señor y siendo bendecidos. Felicito a cada uno de los adoradores. La verdad, cuídense, guárdense, nunca olviden que Dios les ha dado lo que les ha dado para honra y gloria de su nombre. Amén. Y cada uno de los integrantes del grupo de la alabanza y oración no están solos, somos una familia, estamos para apoyarnos y para poder edificar y glorificar al Señor juntos. Amén. Así que mis generaciones y yo, quería decirles que la sociedad divide las generaciones. Y los padres que hoy presentaron a sus hijos tienen una generación que posiblemente no se dio cuenta, pero ya la sociedad le puso un nombre. Sin embargo, para cada generación, Dios no envió una Biblia, sino que la palabra del Señor sigue siendo la misma. Así que la sociedad ha distribuido las generaciones. La generación es lo que le llaman la generación silenciosa, donde están las personas mayores que normalmente son personas que son los abuelos, los bisabuelos, de 80 para arriba. Pero luego se levanta una nueva generación, que es la que muchos de los que están acá son parte, y es los de los baby boomers. Los baby boomers es la generación que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos son ejecutivos, son los dueños de muchas de las empresas grandes. Pero es la siguiente generación la que muchas veces los asesora. Y es que los baby boomers son los que nacen entre el 46 al 64. Y andan ahí entre los 56 años a los 74 años. Pero esta persona normalmente, este tipo de personas normalmente somos huraños a la tecnología. Y aún para ordenar las cosas en el internet nos sentimos cómodos con una computadora, pero no con el teléfono. No confiamos en la tecnología. Muchos de los baby boomers nos sentimos más tranquilos teniendo files en la casa, no guardándolos en una computadora. Pero luego viene la generación X. La generación X es la que anda de los 65 a los 80 años. De 1965 a los 1980. Así que son personas que andan entre 40 y 55 años. Algunos ya están aterrizando, esa es su generación. No le voy a hablar de las características, pero para que se vaya ubicando. Esta es la generación que fue testiga del ingreso de la internet, del desarrollo de que más mujeres entraran a las labores como empresarias, como ejecutivas. La sociedad comenzó a abrirse a ese grupo. Luego viene la generación, lo que llaman los millennials, de 1981 al 1996. Normalmente son una generación que antes de los 24 a los 39. Algunos creen que ellos no quieren dejar a sus papás ni su casa. Después de esa generación, la sociedad divide lo que son los centennials, o sea, la generación Z. La generación Z anda de 1997 al 2012. Más o menos andan entre 23 hasta los 8 años. Muchos de los preteen están ahí. Esa generación ya no percibe, no concibe el vivir sin la tecnología. Y usted va a ver que esa generación es la con la que muchos de nosotros hemos bregado. A la que muchos de los baby boomers y las otras generaciones, ya no se diga la generación silenciosa,
ha tenido dificultad para discipularlos porque queremos usar el manual antiguo para discipular a la generación nueva. Si mantenemos el manual de Dios, que es la palabra de Dios, que es la misma, no nos vamos a equivocar. Nuestro error es que queremos instruir las diferentes generaciones de acuerdo a nuestra propia creencia, de acuerdo a lo que a nosotros nos enseñaron, de acuerdo a lo que nosotros aprendimos, e ignoramos todo el desarrollo de la sociedad. Como usted se va a dar cuenta, a medida que la tecnología baja o aumenta, las personas se fueron dependiendo de lo tecnológico. Yo le aseguro que muchos de los más intelectuales jóvenes que están acá no saben lo que son los logaritmos. Y no lo podría resolver un problema en logaritmos. Algunos posiblemente no pueden sacar una raíz cuadrada. Y algunos tal vez somos de los baby boomers y tampoco sabíamos eso. Porque tuvimos el acceso a la tecnología para poder calcular. A mí me castigaban si usaba una calculadora inteligente, que era lo más cercano que había a las computadoras para poder aprender a programar o hacer cálculos de ingeniería. Pero ahora las nuevas generaciones ya no lo necesitan. O sea que se aleja de lo que es el ambiente analógico. El analógico es cuando la persona tiene que analizar las cosas, calcularlas para poder tomar decisiones. Entonces ahora muchos ya no pensamos, asumimos que si está en Google, que si está en una de las plataformas, es la verdad. Y algunos hasta para predicar o estudiar la palabra asumimos y vemos un video en una de las plataformas y digo, esta es la verdad. Y luego la creemos y hasta la andamos enseñando, apartando a la gente del temor de Dios por aprender lo que no debiésemos, donde no debíamos. Porque hemos creído muchas veces. Pero ahora viene la generación que hemos presentado acá. Padres, yo no sabía, no sé si usted sabía que ya la sociedad le puso un nombre. Y el nombre que le pusieron es muy lindo. Es la generación alfa. Esa generación es la que es 100% digital. Esas bellezas que usted ve acá, ya no les va a sorprender la tecnología, aunque van a ignorar lo que nosotros quizás hemos experimentado. Pero eso hace que cada vez más imposible se hace para estas nuevas generaciones el desarrollar los dones y los principios de Dios, al menos que hayamos personas con el temor a Dios y con el manual de Dios para poder instruirlos. Por eso quizás esta palabra, más que para cualquiera, está dirigida a todos aquellos que tenemos la autoridad, que tenemos la responsabilidad, que tenemos la bendición de ser influencia para las diferentes generaciones. El libro de Jueces, capítulo 2, verso 8 y verso 10, dice, desde el 8 al 10, voy a leer el 8, dice, Josué, hace unos días estuvimos predicando y estuvimos hablando de las banderas en la cima. En la última prédica se habló de la alabanza y la adoración. Y aprendíamos el domingo de la importancia que había en que nosotros fuéramos adoradores. Pero si nosotros no marcamos la diferencia, mucho menos vamos a poder instruir a estas nuevas generaciones, en la cual va a haber un 100% dependencia en lo digital, como para poder aprender a ser adoradores. Y en la historia del libro de Josué, aquí habla que decíamos que el pueblo estaba siendo esclavo. El pueblo luego es sacado a la libertad al desierto. Estando en el desierto es instruido y toda la generación, a excepción de 2, entran a la tierra prometida. Toda la nueva generación. Llegan y como muchos de nosotros comenzaron a pelear, a guerrear, a conquistar, a sembrar, a cosechar, a construir, a edificar,
hacer riquezas, adquirir bienes. Pero dice el verso 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Verso 9, y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Verso 10, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Es nuestra responsabilidad que las diferentes generaciones aprendan a valorar quién es Dios, qué hace Dios, qué Dios tiene para nosotros. Padres que han presentado a sus niños, hay un gran reto acá. Porque estas personas le servían al pueblo de Dios. Venían siendo instruidos para conquistar las bendiciones de Dios. Conquistaron las bendiciones de Dios, pero descuidaron dejar un legado. Y aquí dice que toda esa generación se apartó. Empresarios, puedes edificar una gran empresa, puedes tener una gran carrera, puedes tener mucho dinero, puedes alcanzar muchas cosas, pero ¿cuál es el legado que le dejamos a la siguiente generación? El verso 10 es bien enfático, porque dice que no conocían a Dios. Y si usted va a ver, cuando pasa al verso 11, al 17, va a ver que la generación de Josué, que muchos de nosotros la representamos, esta generación se enfocó en conquistar, conocía las promesas. Se enfocó en hacer lo que creyó, cosechar de una tierra que decía fluía leche y miel. Había mucha bendición y había mucho que cosechar. Había mucho en que distraerse, pero descuidaron sus generaciones. Entonces en el verso 11 al 17 dice, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres que lo había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces, el Señor hizo surgir caudillos. Los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco los escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Ahora traigamos eso a nuestra realidad. Quizá algunos digan, pues, mis hijos ya están grandes. Mi esposa y yo muchas veces hemos dicho, ay, gracias al Señor que nuestros hijos ya están grandes. La pregunta es, ¿porque están grandes no es una generación perdida? ¿Qué hace la diferencia para que una generación se pierda? Que deje de obedecer, de honrar a su Dios. Pero tiene una carrera, pero tiene una profesión, pero puede ser una generación perdida.
Y eso muchas veces nos cuesta aceptarlo. Obviamente Dios tiene una esperanza para nosotros, pero ya la persona tiene que tomar decisiones. Entonces, el que le demos estudio a los hijos, el que hagamos ahorros, el que le demos una buena casa, buena ropa, buena atención, bueno todo, no implica que no pueda ser una generación perdida, si se aparta de los caminos de Dios. Y muchos de nosotros posiblemente todavía estamos bregando con ello. Nos duele que nuestras generaciones estén apartadas. Tenemos que creer las promesas de Dios, pero ya esa generación tiene que tomar decisiones. Y en algunos casos ya es demasiado tarde para algunos, porque hay consecuencias demasiado graves. El verso 18 al 21 nos dice del mismo libro, capítulo 2, dice: cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo que estaba con él, mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos. Porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero mire, pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Cada vez es más duro enseñar a la nueva generación, porque hemos cometido quizás el error, muchos de nosotros, que aún estando en la iglesia nos enfocamos en evangelizar y llevar el mensaje de buenas nuevas a los de afuera, pero no en edificar y dejar un legado en estas generaciones. Y para después es demasiado tarde. Porque nuestros mismos hijos sufren las consecuencias. Muchos de nosotros somos consecuencia de la mala instrucción de quienes debiesen de haber formado nuestro carácter como hijos de Dios. Muchos quizás están en pecado o han sufrido las consecuencias. Y gloria a Dios porque llevamos ese mensaje, pero no podemos olvidar la casa. Nosotros no podemos olvidar a nuestros hijos. Pero como líderes de la iglesia no podemos olvidar a ninguno de los hijos de esta casa. Tenemos que darle la importancia de vida. No vamos a poder cambiar el desarrollo de la sociedad, pero podemos mantener el mismo manual que Dios ha establecido. La misma palabra de Dios es para todas las generaciones, sea la silenciosa, la baby boomer, la centennial, lo que usted quiera, X, Y, Z, hasta la alfa, va a seguir siendo la misma porque su palabra dice que será la misma hoy, mañana y siempre. No hay razón ni excusa para decir que nosotros nos hemos descuidado porque no sabíamos cómo hacerlo. Si no lo hemos hecho porque nosotros mismos posiblemente necesitamos conocer el manual de Dios. Esta palabra va a ser la misma. Empecemos con nuestros hijos. Ahora, como yo puedo hablar como abuelo, meditando en esto y dice, wow, nuestro nieto, pues, es un alfa. Y usted sabe que lo que significa alfa en griego, principio. Principio. Así que de nosotros depende que esta generación sea el principio de cosas grandes y bendiciones, o que dejemos que la sociedad, que el mundo mismo use esto como el principio de una generación que va a deshonrar a Dios. Es fuerte. Es fuerte. Pero esa es la realidad. Eso nos lleva a nosotros a cuidarnos. Porque muchos de nosotros no comprendemos estas generaciones. Y no la comprendemos porque muchas veces nos hemos enfocado en ganar las almas. Y gloria a Dios por ello. En predicar y anunciar las buenas nuevas. Pero no necesariamente en ponerle atención a los que nosotros podemos influenciar en casa. Pero no solamente eso. El libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, nos pone un reto. Libro de Hechos, capítulo 6, verso 31. Y dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Dónde está el reto? Que muchas veces nosotros mismos no creemos al Señor Jesús.
creemos y decimos que creemos, pero a la hora de las pruebas realmente nosotros dependemos de nuestra propia capacidad. Entonces, ¿para dónde ven los hijos? Cuando el hijo quiere aprender algo nuevo, ¿a quién tuviese que ver? A los que sabemos, a los padres, a los abuelos, a los líderes espirituales. Si el joven está perdido, está aturdido y quiere que alguien le aclare el camino, debiese ser primeramente a sus padres. Si alguien tiene dolor o ha cometido una falta y necesita confesarla porque quiere ser sano y libre para poder seguir restaurado, y no solamente restaurado, sino poderse seguir moviendo en la vida, debiese de ir a los padres. Pero lamentablemente por muchas veces no conocer, no creer en Jesús, no hemos podido hacer ese trabajo, pero lo tenemos que hacer. Y Dios nos trae esta palabra para concientizarnos de que no se trata solamente de la alegría y la felicidad del matrimonio o de cualquier placer o felicidad que produzca el estar en una familia, sino la responsabilidad de dejar un legado. Que el día de mañana cada generación pueda guardar esa instrucción y vivirla. Tenemos que asegurarnos que nuestros hijos, que nuestros nietos conozcan a Dios, pero que no lo conozcan como información, sino como un estilo de vida. Porque algunas veces hemos fallado. Y yo sé que en esto todos aquí somos confrontados. Libro de Jueces, capítulo 17, verso 6. Y es que hay un fenómeno que se da. Y es que cuando yo no conozco a Dios, o cuando yo renuncio o ignoro la responsabilidad que Dios me da, no ejerzo el liderazgo que Dios quiere que ejerza. Y Jueces 17:6 dice, en aquella época, miren lo que sucede cuando desaparece la autoridad. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Donde no hay liderazgo, alguien va a tomar la autoridad. Y si si Dios no reina en casa, pues Satanás va a aprovecharlo. Si los padres no lideramos en casa, pues alguien va a liderar. Si los padres no podemos instruir al hijo para darle respuestas, los hijos van a buscar la información y la respuesta en otro lado. Y tenemos la responsabilidad. Crea un caos. Tristemente, la sociedad está en desorden porque muchos de nuestros hijos hacen lo que quieren y todavía no están listos para poderse mover fuera de los límites que debiesen de tener. Y ahora, muchas veces, el hijo puede tener más información y moldear su carácter más en lo que aprende en el campo digital que en su propia casa. Entonces, cada quien hace lo que bien le parece. Y déjeme decirle, muchas veces nosotros no podemos ignorar que nuestros hijos muchas veces toman liderazgo. En estas generaciones, muchos de nosotros hemos tenido que ser dependientes de nuestros hijos para que nos ayuden a hacer cosas que nosotros no podemos. ¿Hay algo malo en eso? No. Usted puede preguntarle, pues usted sigue siendo la autoridad, usted mantenga su liderazgo. Mis hijos son más altos, más dobles y todo, y yo me pongo al lado y me siento, les pido cómo está la temperatura ahí arriba, porque son más altos que lo que yo soy. Pero yo sigo siendo el papi. Amén. Esa autoridad Dios nos la ha dado. Herencia de Jehová son los hijos. Y si son una herencia, significa que no son tuyos, siguen siendo de Dios. Pero Dios nos da la bendición de disfrutarlos, de pasar con ellos e instruirlos. Y que un día le digamos, Señor, esta generación no va a ser el principio para las cosas peores, va a ser el principio para las cosas mejores. Que lo que yo no alcancé, Él lo va a alcanzar. Que lo que yo no hice, Él lo va a hacer. Eso es lo que debiésemos nosotros de entender y salir en este día con esa idea. Porque muchos quizás tenemos aquí en la iglesia muchos líderes.
La pregunta es, ¿el liderazgo que tenemos en la iglesia se ve reflejado en el liderazgo que tenemos en casa? La sabiduría y el conocimiento que ejercemos y usamos en la iglesia, la ejercemos y la usamos en la casa. Ahí al otro lado está la mayoría de la generación alfa. Allá están los maestros. Para muchos de nosotros los padres, si nosotros no reconocemos esa responsabilidad que tenemos con estas generaciones, podemos venir a la iglesia a buscar sustitutos de papá. La iglesia no tiene sustitutos de padres. Usted es el papá. Como iglesia nos apoyamos, aportamos, servimos, pero usted sigue siendo el padre, usted sigue siendo el abuelo. Eso sí, abuelo, deje que los padres ejerzan su autoridad. Porque unas veces los abuelos pues se quieren sentar en la silla de la mamá, ¿verdad? O del papá. No, eso no se vale. Algunos que son líderes de la comunidad, y en la comunidad son honrados y son admirados, pero en casos son deshonrados y son maltratados. Muchos padres quizás en sus trabajos todo el mundo lo respeta, pero en casa a todo el mundo le falta respeto, excepto su perrito, su pet que lo sale a saludar cada vez que llega. Eso sigue siendo fiel, ¿verdad? Así que el libro de Josué, capítulo 24 y 15, este pasaje usted lo conoce muy bien. Y es que Josué, como autoridad que reconocía, él dijo, pero si a ustedes, le dijo al pueblo, les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Papás, ¿podemos decirnos eso nosotros? Amén. Tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado. Esa autoridad no es abuso. Una autoridad bien ejercida da seguridad, da confianza, da identidad. Muchas veces nuestros hijos necesitan tener padres con un carácter fuerte. Bravos, enojones, bravucones. No, carácter fuerte no es ese. Ese es malgeniado y débil. El carácter fuerte es el que se mantiene calmado, enfocado en hacer lo correcto a pesar de la tribulación. Que no pierde el control. Y que el hijo viene en los momentos más difíciles, pero encuentra a papi con el carácter fuerte para decirle, hijo, siéntese, quiero escucharte, dale la palabra. Tristemente, muchas veces nosotros por esa debilidad nos enfocamos más en lo que pudo haber sido y no fue, y ya no en lo que hay que hacer para que las cosas sean mejores. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Estas generaciones nos van a retar. Ahora están muy lindos y yo sé que nos vamos a tomar fotos ahí al final. Pero un día, papás, esta generación va a tener retos que ninguna otra ha tenido. Y los que ahora se consideran más tecnológicos, los de allá atrás y todos los que están en media, se van a considerar los más ignorantes con estas generaciones. Porque todo está cambiando. Hay cosas que vienen, que estas generaciones van a conocer, que ni siquiera las imaginamos. Hace unos días fui invitado a un seminario, a un lugar donde mostraban la nueva tecnología, y en la tecnología aparece el estudio para poder conocer los pensamientos de la persona. ¿Usted se imagina dónde vamos a llegar? Que le pongan los electrodos en la cabeza y le van a poder leer a través del sistema nervioso qué es lo que está pensando. Y no estoy hablando de ficción, estoy hablando de realidad. Con mi esposa estábamos hablando, decía, ¿te acuerdas cuando hablar por tener un teléfono en el reloj era una ficción? Los baby boomers, Dick Tracy. Ah, salieron, ¿eh? Posiblemente los millennials no saben, los centennials menos, ¿verdad? Pero los baby boomers sí saben.
Lo que ahora pareciera que es ficción, puede ser realidad para ellos. No podemos nosotros descuidar esa parte. Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque ya la información está y ahora lo reconocemos. Y decimos, wow, esto es urgente. Si cree que los problemas de sus hijos actuales ya están difíciles y no haya que hacer, imagínense lo que va a pasar con esto. Para muchos de nosotros, las drogas y otras cosas que ahora existen, las conocimos cuando ya éramos adultos. Pero estas generaciones ya no ignoran nada de eso. Hay tantas cosas que han cambiado. Y tenemos tanto que hacer. Y tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Dejar de ser ambivalentes, porque uno de los grandes obstáculos para poder influenciar a las nuevas generaciones es nuestro mal testimonio en casa. Libro de 1 Timoteo capítulo 1, verso 5. Dice, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esa fue la instrucción que le da Pablo a Timoteo. Miren, tenemos que saber que una fe fingida hace daño. Es muy dañina para nuestras generaciones. Una fe fingida es una fe que no es genuina. Es apariencia. Entre paréntesis, es hipocresía. Y algunos posiblemente desconociendo esta palabra, nos hemos llegado hasta creer que somos lo que realmente no somos. Y que podemos lo que no podemos, o que merecemos algo que realmente no. Entonces, aquí Pablo le da la recomendación a Timoteo. No seas hipócrita, sé genuino. Mire, cuando el hijo nos ve aparentando que somos cristianos en la iglesia, pero no ve que no somos en casa, va a tener dificultad para recibir la enseñanza que le damos. Porque todos recibimos más fácil un ejemplo y no 1000 consejos. Podemos darle una gran verdad, miles verdades, pero le damos un mal ejemplo. Y el hijo va a ver ese mal ejemplo. En todo su lado. Aparentar que somos espirituales cuando no lo somos. Predicar y enseñar en lo espiritual, pero actuar en la mente, en las emociones y los sentimientos. Y atribuirle a Dios algo. Y el hijo, que no es ningún tonto y es digital, lo que no entienda lo busca ahora. Porque dice, no, lo que mi mamá dice no es cierto. Eso se llama hipocresía. Pero no lo voy a decir porque no me da comida, ¿no? Eso hace daño, afecta. Muchas veces, aquí en la iglesia, damos la apariencia de un matrimonio feliz. Pero allá en la casa, el hijo está viendo que somos infelices. Que somos unos hipócritas, que estamos aparentando lo que no somos. Suena fuerte, ¿no? Pero el hijo está viendo. ¿Ve la diferencia? Eso produce desánimo. Eso produce rechazo. Y muchos de los que me están viendo acá y me están escuchando, sufrimos las consecuencias precisamente de ese modelo. Porque cuando nos equivocábamos, cuando necesitábamos ver algo, veíamos a nuestras autoridades y los veíamos que no estaban siendo genuinos, que era una fe fingida. Y en algunos casos ni siquiera aparentaba ser cristianos porque no lo eran. Muchos de ellos eran personas alcohólicas, personas con diferentes creencias y comportamientos destructivos, de abuso a nuestros seres queridos, de abuso a nosotros mismos, de palabras que vinieron y nos marcaron y que llegamos a viejos. Pero todavía hay un niño que nos gobierna hoy que somos adultos y por eso somos viejos, pero aún nos comportamos como niños. Porque alguien no hizo lo que usted y yo sí podemos hacer para que nuestras generaciones no sufran lo que nosotros quizás sufrimos o lo que tú estás sufriendo o lo que tú que me estás viendo quizás estás padeciendo.
Pero no te puedes ahora lamentar y quedarte ahí. No podemos, al contrario, creo que esta palabra tiene tiempo porque Dios nos ha prometido bendecirnos, prosperarnos, darnos grandes victorias, pero Dios quiere que tengamos una iglesia que está formada por familias que honren a Dios, donde la palabra sea el centro, donde el esposo sea el sacerdote de casa, donde Dios es la cabeza de Cristo, pero Cristo es la cabeza del hombre, para que el hombre sea la cabeza de la esposa y para que los hijos crezcan saludables, para que sepa esa niña que el mundo desconocido de los hombres, hay un hombre llamado Padre que le va a modelar para que lo conozca y no tiene que ir a relacionarse o acostarse con otro hombre para saber cómo son los hombres. Que ese joven vea en esa madre una madre sabia que edifica su casa para que aprenda que eso es lo que él quiere para su vida. Y no que anda buscando a alguien que le llene un vacío, sino a alguien que le complemente para que alcance los sueños y el propósito de Dios para su vida. Esta es una nueva generación. Posiblemente esta generación le va a preguntar más a las redes sociales que a los mismos padres lo que necesita saber. Y esas redes sociales no tienen filtro. Las nuevas generaciones no tienen filtro. Porque el filtro que debe de tener toda persona que es edificada saludable debiese ser la palabra de Dios. Pero eso no existe si nosotros no nos paramos en el lugar que tiene que ser. Libro de 1 Corintios capítulo 10, verso del 10 al 11. Nos habla de la conducta. No de la apariencia solamente, ahora viene la conducta. Y dice Pablo a los corintios. Acuérdense que los corintios eran toda la parte de Grecia donde estaba Corinto. Eran politeístas. Tenían muchos dioses. Y como tenían muchos dioses, pues había muchas creencias. Y cuando alguien quería implementar la instrucción de Dios, pues había muchas formas, muchos ingredientes para cocinar. Y dice, no murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Conducta. Muchos de nosotros quizás le hemos enseñado mal a la persona. Ante nuestra frustración y nuestras insatisfacciones, en casa comentamos cosas que no debiésemos hacer delante de estas generaciones. En casa muchas veces hacemos cosas y hacemos un listado. Después de un servicio, el comentario no es cómo Dios te habló, qué aprendiste de Dios, sino que viste a la hermana fulana, viste a la mengana. Yo creo que andan peleados con su marido porque qué cara la que le hizo. Y viste los de la música, cómo se vistieron. Y miren aquellos, todos despeinados llegaron y no, ya se le cayó el pelo. Y total que hacemos comentarios que no edifican. Y nosotros no podemos seguir viviendo así. Nuestros hijos van aprendiendo. Y tristemente, o para bien muchas veces nuestros hijos ven y dicen, wow, qué mal está papi. Y muchas veces nuestros hijos oran por nosotros, los que son cristianos, porque hay casos de hijos que están más metidos con Dios que los mismos padres y están orando por sus padres. Señor, ten misericordia de mi papá, ten misericordia de mi mamá, que se arrepiente de lo que está haciendo, que se aparte de lo que hace. ¿Cuántos secretos escondidos guardan los hijos muchas veces? Pero no nos lo dicen, por amor, por lástima, por vergüenza o por miedo. Porque hemos sido incapaces muchas veces de reconocer nuestras faltas. Pero no podemos seguir iguales. Tenemos que hacer las cosas diferentes. Tú quieres que tu hijo busque de Dios. ¿Qué tú crees que tienes que hacer? Búscalo tú.
No hagas como la cangrejita que quería que todos sus hijos caminaran derecho. Y les decía, hijos, caminen derecho. Y caminen, y los amenazaba. Y siempre entre los hijos hay uno que se sobresale, ¿no? El que tiene la mecha más corta o el que más... Y salió el cangrejito que se atrevió, le dijo, mami, tratamos siempre de hacer lo correcto, pero siempre te estás quejando. Muéstranos tú cómo se camina. Se imaginará, salió la cangrejita caminando por un lado. Porque ella no conocía cómo caminar derecho. Deuteronomio capítulo 11, versos 18 al 20. Dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñele a sus hijos y repítenselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Esa es responsabilidad nuestra. El día de mañana quizás ellos se van a apartar, pero los instruimos. Esta sociedad cada vez va más corrompida. Cada vez son otros los que dictan qué es lo que nuestros hijos van a vivir. Debemos de enseñarles la palabra del Señor. Yo quiero decirle a aquellos padres, llevemos a Jesús a nuestras casas a través de la palabra. Quizá tú no conozcas del Señor, pero Dios te trajo aquí porque tienes una responsabilidad. Tú no puedes seguir haciendo lo que papá y mamá te enseñaron. Si eso no fue lo correcto, haz tú lo diferente. ¿Por qué condenar a nuestros hijos y a nuestros nietos a una maldición que alguien más puso? A una enseñanza equivocada que alguien más nos dio. Cuando ya sabemos que al final es muerte, que los estamos llevando al abismo para que caigan, nosotros podemos hacer la diferencia porque tenemos, si no tenemos a Cristo, a recibirlo hoy. Y si lo tenemos, a comprometernos con Él, a hacer lo correcto, a aprender de su palabra, a llevarle esa enseñanza del Señor a casa, a leer la palabra. Que podamos tener entonces a nuestros hijos, pero para instruirlos. Darle importancia que le tenemos que dar. Hay un gran peligro si no estamos discipulando a nuestros hijos. Los padres que presentaron a sus hijos hoy van a decir, wow. ¿Por qué Dios me habló así? Es que Dios te ha dado una bendición. Esta es la generación alfa. Ese es el nombre que le pusieron. ¿Sabes qué te voy a decir? Esa generación Dios la había puesto desde el principio para todos. Dice que nos puso para ser líderes, ser cabeza, no cola. Que éramos la niña de sus ojos. Que somos especiales para Él. Que Él tiene planes de bien para nosotros. Que Él no quiere que nadie se pierda. Que Él quiere que seamos prosperados, que podamos, igual que el pueblo, llegar a la tierra, conquistemos, cosechemos, recibamos el fruto, edifiquemos, pero no renunciemos a dejar un legado en estas generaciones. Que no repitamos lo que le pasó a Josué y al pueblo, que luego diga que toda la nueva generación, que todos esos hijos, por tener padres ocupados en otras cosas, aún haciendo cosas buenas, descuidaron su responsabilidad para con ellos, y luego ahora ellos no conocían al Dios verdadero y comenzaron a seguir a otros dioses. Que nuestras generaciones no sigan a los ídolos del mundo, las enseñanzas del mundo, sino lo que Dios tiene para ellos. Si tú no conoces de Dios
Creo que es una buena oportunidad. Mire lo que dice Isaías capítulo 59, verso 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tus labios no se apartarán más de ti, ni de tus hijos, ni de sus descendientes, desde ahora y para siempre, dice el Señor. Dios tiene una promesa. Tú tienes una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad. Creí que había terminado con mis hijos, pero ahora viene una nueva generación y siento una carga. Fuimos a ver muchos niños y mi pregunta fue, ¿qué les espera a estos niños? ¿De quién van a aprender? ¿De quién los engendró? ¿O de quienes están tirando todo lo que pueden para hacer la obra que el enemigo quiere, destruir las nuevas generaciones? Póngase de pie. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor. Quizá tú seas uno que no conoces de Dios, que sufriste las consecuencias porque alguien no te instruyó bien o te apartaste. Si tú no le conoces, si tú quieres conocer al Dios verdadero, si tú te quieres arrepentir por las consecuencias o quieres llegar a ser un padre o una madre que instruye bien a sus hijos, empieza por conocer a Jesús. Si tú no le conoces o crees que pecaste porque instruiste más a tus hijos, necesitas arrepentirte, porque un día Dios te los dio como una herencia y posiblemente por eso no sientes paz, porque sientes que algo no has hecho bien, pero Dios te da la oportunidad para que las corrijas y las hagas bien, pero ahora incluyéndolo a Él y es su palabra. Si tú no conoces del Señor, si te has apartado, yo quiero hacerte un llamado y queremos orar por ti. Queremos que tú empieces bien. Si te has descuidado y quizás dices, yo verdaderamente no me he comprometido como debiese, pero quiero darle un ejemplo a mis hijos, estás a tiempo. Queremos orar por ti. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos. Yo no sé cuál es tu caso. Si tú ya conoces del Señor, quizás tú digas, no, mis hijos yo les di estudio, ya están grandes. Sí, pero vienen los nietos. Quizás tú digas, no, yo he tenido éxito. Sí, pero ese éxito no es completo, al menos que sea de bendición, y no puede ser de bendición cuando los frutos de lo que tú le llamas éxito no honran a Dios. ¿Dónde estás? Si hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor o quiere aceptar al Señor, queremos orar por usted. Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Los demás cierren sus ojos. Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas hoy.